doctora, gracias. Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes, gracias por regalarme esta hora de su tiempo para que platiquemos precisamente de la solución creativa de problemas. En la introducción que me hizo favor la doctora de dar, pues habla de Design Thinking, sí, como mi pasión, la tengo tatuada en los dos brazos. Pero hoy vamos a hablar de esta metodología que es el paraguas de todas las metodologías de solución creativa de problemas, que lleva el mismo nombre, que se llama el CPS. Entonces déjenme, voy a empezar a compartir mi pantalla y nos arrancamos. Voy a usar un mural como para presentar, solo para tratar de variarle a la muerte por PowerPoint, que la considero muy dolorosa. Entonces, lo cambiaremos a mural, aunque seré yo el único que estoy manejándolo. Más o menos a nivel de agenda, estamos pensando llevar esto hasta las 6:50. Ahí abriremos a preguntas y respuestas y bueno, un cierre, una conclusión. Eh, Perdón, me disculpo de antemano, me encanta lo que les voy a hablar y no me voy a poner a ver chats durante la plática, pero cuando llegue el momento de preguntas y respuestas, ahí si tengo cualquier cosa me detengo y lo repaso, si hay alguna pregunta en particular por ahí, y bueno, también hay un botón para preguntas y respuestas en su menú. Entonces, les decía que existe este paraguas de metodología que se llama la solución creativa de problemas o CPS, que es instituida por la Universidad de Buffalo en Nueva York alrededor de los 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Justamente se documenta el proceso de los espías norteamericanos y se les da este método. De ahí pasa al tema hacia marketing particularmente. De hecho, coronan el término de lluvia de ideas, de brainstorming, por el doctor Osborne, y bueno, se siguen con la metodología. No solo es la cuna de estos otros métodos que existen hoy, también es la única que podríamos llamarle disciplina. Inclusive existe maestría y doctorado en este tema. Eh, entonces, bueno, me voy a adentrar sobre eso. Ese es nuestro punto de partida para la plática. Eh, Tocaré, ¿no? En algún momento van a ver que cruzo entre design thinking y esto y el otro, pero trataré de hacerlo lo más concreto que pueda. Pues me pareció que una manera de arrancar y de darle la introducción al tema, pues es platicarles una historia de la ciudad de Nueva York a final de los 1800. A final de en los 1800, pues Nueva York empezó a crecer, empezó a tener este enorme boom y pues el medio de transporte eran caballos. Y conforme se está acabando el siglo, se está acabando los 1800, pues habían miles de caballos. Esta es una de las ciudades ya más grandes del mundo en ese entonces, y miles de caballos caminando en una isla, pues hacen lo que tienen que hacer los caballos, ¿no? Que es defecan. Y pues empezó a volverse un tema muy serio de olor, ¿no? Porque se empezó a llenar la calle, pues ahora sí que disculpen mi francés, pero de caca de caballo, ¿no? Este, Al punto en el que hubo un miedo y según los investigadores y lo que se ha documentado, los gobernantes de la ciudad proyectaron que para 1910 las calles de Nueva York estarían completamente inundadas de caca de caballo. Y entonces tomaron la decisión, y los que han visitado la ciudad de Nueva York van a encontrar que las casas están elevadas con estas como escaleritas que se usan para inundaciones, mientras que no es un problema en Nueva York, no hay un problema de inundación en Nueva York. Lo que tenían era un problema de inundación de caca, adoptado de Holanda, etcétera. Espero que ubiquen el tipo de arquitectura que les digo. Se los comento porque la ciudad empezó a cambiar su arquitectura y su estilo y no tuvieron la visión de empezar a entender el contexto o de anticipar lo que la creatividad genera. Y es que previo a 1910 y que la ciudad estuviera completamente cubierta de mierda, eh, vino el coche y se inventó el coche, se empezó a producir en serie y se acabaron los caballos.
y entonces nunca tuvieron que llegar a la situación de emergencia de la cual estábamos hablando. Un primer ejemplo para poner en contexto por qué solución creativa de problemas, por qué si todos somos creativos, que ahorita voy a adentrar en ese punto, el darle una metodología específica con la cual hacerlo deliberadamente. Y ese es mi objetivo central de la plática del día de hoy, es transmitirles, convencerlos de que existe una forma deliberada de solucionar creativamente los problemas. Me voy a pillar de otra historia para terminar el contexto inicial. Y es en el siglo XIX, investigador francés, Henry Fabre, hizo un experimento con este organismo que se llama la oruga procesionaria. Y el experimento, bueno, para explicar primero, la oruga procesionaria justamente es una oruga que se llama así porque cuando tiene hambre una, y es indiferente cuál de ellas, la primera que le dé hambre, empieza a caminar para ir a buscar su comida en los árboles. Esta oruga trepa a los árboles. Y entonces la segunda, sin saber por qué la primera empezó a avanzar, la va a seguir. Y lo que pasa es que la primera va a dejar una línea de seda a su camino, la cual la segunda va a seguir la línea de seda. Y la segunda pondrá su propia línea de seda que la va a seguir la tercera. Y se han tratado de averiguar varias veces en experimentos si existe un liderazgo alrededor de esto. Y precisamente el experimento del doctor Fabre es que las puso en la orilla de una maceta, ¿no? Un círculo, de tal suerte que no quepa un espacio, que no haya ninguna delante de la otra. Se perdió de noción cuál va adelante, cuál es la uno y cuál es la última. Al centro de la maceta colocó su comida, ¿no? Son unas como parte de la corteza del árbol, que es lo que comen. Eh, Pasaron días y las orugas no pararon de dar vueltas alrededor de la maceta, de la orilla de la maceta, siguiendo el hilo de seda que alguna puso y que nadie sabe cuál, hasta que murieron de agotamiento y de hambre. Ninguna rompió el círculo para ir a comer, a pesar de que la comida estaba ahí enfrente. Cuando han hecho este tipo de experimentos con la oruga, inclusive han retirado a la primera, ¿no? La quitan, y la segunda, sin saber por qué, sigue caminando y se vuelve la líder, se vuelve la de hasta adelante. Es decir, no existe aparentemente ninguna razón de liderazgo en la manera en la que la oruga procesionaria funciona. Y aquí la pregunta y la reflexión que quiero invitar para introducir el tema de solución creativa de problemas es si estamos verdaderamente en nuestras rutinas, y en un COVID y obviamente y no la rompió, ¿no? Pero se nos volvió ya una nueva rutina, ya estamos hablando de la nueva normalidad. En nuestros trabajos, en nuestras rutinas, en las empresas, en todas estas organizaciones que formamos, estamos nada más siguiendo la línea de seda que se nos puso al frente y qué es lo que tiene que pasar para que no demos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, sino que podamos romper la línea que estamos siguiendo. Es una pregunta de cuál fue la última vez que inspeccionaste, verificaste tu fecha de caducidad, tu fecha personal de caducidad y cómo te reinventaste. Y pienso y les sugiero, los invito a que la solución creativa de problemas sea justamente una manera de inspeccionarlo. Los datos acerca del COVID pues, son públicos. Yo estoy tomando datos de la empresa Mercer y se los comparto, porque si estoy tratando de introducir la importancia de la solución creativa de problemas, yo creo que este es el momento más adecuado en el que ha pasado. Y con un poco de sarcasmo, discúlpeme, eh, me gusta, es parte de mi humor, pero pues, es mi primer pandemia, ¿no? Entonces, creo que yo y muchos otros estamos en esa misma falta de experiencia y justo es cuando vienen este tipo de métodos provocativos que nos pueden ayudar a salir, a romper, a buscar una nueva idea. ¿No? El COVID-19, estamos ya cobrando 17 millones de personas contagiadas, más de 660,000 muertes, una tercera parte de la población global se encuentra en algún tipo de cuarentena.
Aquí dice el 8% se espera en reducción al Producto Interno Bruto a nivel global. Ya tenemos noticias de que México está superior a este número. Más de 22 millones de personas en Estados Unidos han perdido su trabajo durante los 3 primeros meses del 2020. Es decir, la caída fue fundamental y menos 28% es la contracción del Dow Jones, ¿no? Y esto es solo para que sepamos hacia dónde va. Pues nos empieza a poner un contexto de crisis, que es pues, la razón por la cual estamos tomando estos seminarios, estos webinars. Como introducción lo detengo aquí y me voy de lleno a ¿qué es la creatividad? ¿De dónde viene la creatividad? Y una pregunta que me gusta hacer es si existe alguien más creativo que otro, si los niños son más creativos que los adultos. Eh, para poder seguir de corrido, y digo, si alguien de repente me quiere interrumpir, me encanta, eso me genera diálogo, bienvenido, pero voy a contestar mi punto de vista. No existe alguien más creativo que el otro, todos somos igual de creativos y voy a profundizar sobre eso porque hablaré de la preferencia al proceso creativo, pero no existe ninguna manera de decir, oye, Joel es más creativo que Juan o que Daniel, o Daniel es más creativo que Joel, etc. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta que les hice, si los niños son más creativos que los adultos, y la respuesta es no, porque tenemos que partir de la definición de creatividad. Definimos la creatividad como hacer algo nuevo que sea también útil. Tiene que ser nuevo y tiene que ser útil para que sea creativo. Esta palabra útil requiere de experiencia, experiencia que los niños por edad, por trayectoria no tienen. Podríamos argumentar con mucho gusto después de esto si los niños son más imaginativos, y por cierto yo sí creo que los niños tienen más imaginación, precisamente porque no tienen esa experiencia, porque no tienen esos sesgos que la vida le ha dado a los adultos. Esa imaginación sí, que los lleva a la novedad. La novedad probablemente el niño lo puede hacer más desarrollado, más creativo, si le puedo poner entre comillas, pero falta la parte utilidad. Yo necesito tener la utilidad para que sea creativo. Si no tengo utilidad, entonces simplemente es una idea y es imaginación. Bajo ese concepto es que nace lo que se llama la solución creativa de problemas. Y aquí es donde voy a empezar a detenerme un poco más. ¿Qué entendemos por creatividad? Lo primero es que es algo que sucede en 4 espacios. Se le llaman las 4 P's de la creatividad. Les comento que la última P, la de plaza, traduce muy raro. En realidad, hablaría en inglés de place. Lo tradujeron como plaza para poder mantener el tema de 4 P's, pero en realidad se refiere al ambiente. Yo necesito tener de estos 4 elementos para que podamos encontrar un proceso deliberado de solución creativa de problemas. Todos somos igual de creativos, con diferentes preferencias. Sin embargo, para que yo pueda decir a la 1 de la tarde nos vamos a sentar y vamos a generar una sesión de creatividad, necesito combinar estas 4 cosas para poder tener esa puntería de decir ahora empiezo, ahora acabo el proceso. Lo primero es la persona. Y sí, todos somos igual de creativos, pero las personas, y es mi siguiente tema en la plática, hay una preferencia al proceso creativo, hacer una combinación adecuada, poner a la persona con contextos, no solo está esta parte de la preferencia, pero ayuda mucho saber si a veces debo de mezclar los conocimientos que tienen las personas y las experiencias, porque el que no sabe, el inocente, el novato en el tema, puede sacar ideas muy alocadas que pueden ser muy disruptivas. Aunque por el otro lado, hay momentos donde no quiero esta disrupción, ¿no? Yo lo último que quiero en la vida es un piloto de avión altamente creativo. Entonces, hay situaciones donde necesito poner en el contexto a la persona en una situación más de proceso, de cuál es el siguiente paso. Por cierto, es parte también de un proceso creativo. Entonces, la persona, ese es un ingrediente.
La persona necesita generar, y le llamamos producto, pero nos referimos a lo que voy a crear. Esto puede ser desde una pieza de arte, una estrategia, un modelo de negocio, un nuevo producto, un servicio. Yo tengo a la persona y le doy una intención, le doy un objetivo. Uno de los principios de la solución creativa de problemas es que si yo identifico que estoy parado en un punto de origen y sé que tengo que llegar a un punto de destino, la energía, si bien no puedo no saber dónde estoy parado en el origen, pero toda la energía del proceso la tengo que invertir en el punto de destino. ¿Cómo llego al punto de destino? Cuando llegué al punto de destino, ya dejé de estar en el punto de origen. Sin embargo, tendemos muchas veces a resolver, parchar, arreglar el punto de partida y nos atoramos en el punto de partida y no llegamos al punto de destino. A esto se refiere por atributos que hacen algo creativo. Tengo que tener bien claro en producto cuál es el punto al que quiero llegar con el proceso que estoy siguiendo. Lo que sigue es ponerle un proceso. Hoy vamos a hablar de este proceso que se llama CPS, Creative Problem Solving, Solución Creativa de Problemas, pero le podemos poner Lean, le podemos poner Six Sigma, le podemos poner Agile, le podemos poner Design Thinking, le podemos poner el proceso que sea el adecuado para lograrlo. Son los modos en los que estas personas van a aplicar su creatividad para llegar a lograr este producto que estamos hablando. Y por último, necesito la plaza, necesito el ambiente, el entorno en el cual la persona y el proceso van a funcionar con armonía. Son dos engranes, la persona y el proceso, para que produzcan el producto. Si estos dos engranes no tienen suficiente lubricación, no giran suavemente, se van a atorar en algún momento. Y además les comento el proceso creativo, el proceso de la innovación, que podemos usarlos de manera casi simultánea, es altamente político. Y entonces es ahí, en todo este tema político que existe en la solución creativa de problemas, que el ambiente se vuelve fundamental que lo hagamos adecuado. Ojo, no tiene que ser, una vez nos llamaron en 3M en Bélgica, invirtieron mucho dinero para crear su espacio de creatividad e innovación. Hemos tenido oportunidad de generar este tipo de espacios para Coca-Cola México, para EY a nivel mundial. En este caso no ayudamos nosotros a crearlo, pero fuimos porque nadie lo estaba usando. Montonal de plata que le metieron a este espacio de creatividad y buscaron las mejores prácticas de Google y estas cosas como que se creen que son un cliché, la verdad se los digo porque he trabajado ahí en el Silicon Valley de bicicletas colgadas en el techo y el punto es que nadie lo usaba, nadie lo accesaba. Y bueno, como consultores fuimos y lo primero que encontramos es que este espacio, este ambiente tenía que ser reservado y solo podía ser usado 45 minutos al día con autorización del jefe, con copia a no sé quién. Le quitaron, no servía de nada el ambiente, no importa si era muy abierto, de mucho juego o no, no servía el ambiente. Hay un estudio que realiza el doctor Ekvald, que era el director de marketing de Volvo, que encontró que hay 9 cosas que las empresas más creativas hacen bien, las mismas 9 cosas hacen mal las empresas más estancadas en temas de creatividad. Esas 9 cosas van desde tiempo para idear, compromiso, confianza, debate, soporte a las ideas. Pero una de ellas, y es una de las preguntas a la que yo me quiero enfocar, porque esto habla del clima para la creatividad, es una métrica, es el clima para la creatividad. Y es una pregunta que les hago, ¿cuánto tiempo, porque es una de las métricas, cuánto tiempo dedican ustedes a idear al día, a la semana,